Muy buenos días, estimado tutor. Mi nombre es Joana Villa. Pertenezco al grupo de antropología de la carrera de licenciatura en inglés como lengua extranjera. Mediante este video, entonces, quiero dar mis ideas acerca de las lecturas realizadas para presentar la tarea 2 de antropología, que se llama realizar una aproximación al concepto cultura desde la perspectiva antropológica. Entonces voy a iniciar con el concepto de la cultura a través de la antropología. Bueno, el concepto cultura es el conjunto de conductas aprendidas por el hombre a lo largo de su vida, donde pueden ser aprendidas y creadas como desarrollo común y en sociedad, por medio de la comunicación y por medio del lenguaje. La cultura es un concepto central de la antropología porque es la característica principal para estudiar el hombre. Ya que, por ejemplo, los animales no tienen la capacidad de crear cultura y no se pueden estudiar por medio de la cultura, a través de la antropología. De esta manera, es por esta razón que se puede estudiar más fácil al hombre, porque tiene la capacidad de crear cultura y se puede estudiar por medio de la antropología su cultura. La transformación del concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Entonces, a través de los años, o anteriormente, se creía que la cultura era abstracta y no era real. Y ahí nació el grupo de los antropólogos mentalistas que creían que todo era mental, ¿sí? Que todo estaba en la mente, la cultura, mientras que otro grupo que se llamaba los antropólogos materialistas sí creían que la cultura era real y creían que era real y era objeto de las conductas aprendidas en la sociedad. La diferencia entre cultura y la sociedad es que, bueno, como ya lo había mencionado, la cultura son esas conductas aprendidas del hombre en el círculo social, como su lenguaje, su música, su comida, su vestuario, bueno, etc. Y tiene la posibilidad de la cultura de ser abstracta a través de los años, como ya lo habíamos mencionado. Mientras que la sociedad sí es una realidad, la componen individuos que se relacionan y luchan por sus metas personales, donde las normas y comportamientos son iguales y todos los grupos dentro de su propia cultura. Bueno, la parte de los conceptos me pareció muy buena porque la verdad no tenía claro y nunca tenía como el conocimiento de los conceptos, por ejemplo, de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Tenía una idea de etnocentrismo, pero no lo había afianzado muy bien, entonces me pareció muy interesante esta lectura. Bueno, la enculturación, puedo decir, o lo que aprendí y basándome en el autor, es que es un proceso del ser humano que sucede en todas las épocas de desarrollo de su vida, desde que nace hasta que deja de existir. Que es cuando la persona aprende a través de, digamos, en una sociedad la misma cultura y a través de sus padres, ¿sí? Que se tienen que hacer las cosas de una manera como es, por ejemplo, no sé, el ejemplo que siempre pongo es que, bueno, tú tienes que ir a la escuela, después de la escuela tienes que prepararte, hacer la universidad, tienes que hacerlo así, no te puedes saltar ningún paso de la vida. Luego de tu universidad tienes que salir a trabajar al mundo laboral, tienes que casarte, tener hijos, trabajar toda la vida en una empresa, pensionarte y ya, esa es la vida, ¿sí? Pero cuando la persona aprende otra cultura, toma otro tipo de decisiones dentro de la sociedad y elige sus propias actitudes y de pronto otros caminos que ya están impuestos por una sociedad, una cultura, ahí se rompe este proceso de enculturación, que es cuando de pronto fuiste a la escuela, pero de pronto no entraste de una vez a la universidad, sino trabajaste, el trabajo te da una oportunidad de salir del país, sales del país y
aprendes nuevas cosas, no te casas, o simplemente te casas pero no tienes hijos. Entonces ya son como decisiones que uno toma a lo largo de la vida y rompe este proceso. El relativismo cultural es lo que hace que cada cultura sea diferente de las demás y por lo tanto se debe respetar y es igual de válida que todas las demás. ¿Sí? El respeto por la cultura me pareció pues válido. Y el concepto de etnocentrismo es la manera de juzgar a otra cultura de manera poco crítica. Me gustó un ejemplo que hacían allí, que era el ejemplo de los indios, como cuentan la historia de la creación del hombre. Entonces, que el creador tenía tres figuras. Entonces, hizo un horno y esas tres figuras las puso a cocinar. Entonces, las puso a cocinar, esperó un rato y sacó muy rápido la primera y no alcanzó a cocinarse bien y quedó de mal aspecto y tenía un color pálido. Entonces, de ahí se creó el hombre blanco. En la segunda figura estaba ya en su punto, estaba muy morenita y bien hecha. Entonces de ahí el hombre, el indio. Y la tercera figura, pues como estaba tan concentrado en mirar la figura morena que estaba bien hecha, olvidó la tercera figura, se le rostizó, quedó mejor dicho completamente quemada, y de ahí el hombre negro. ¿Sí? Entonces es como siempre desde el punto de vista valorando su cultura, pero por encima de las demás. Eso es etnocentrismo. Y pues para concluir, una parte que me llamó la atención es la socialización, un concepto pues adicional que quiero compartir porque yo me considero una persona muy asocial. Entonces el socialismo hace que yo pueda aprender más de una cultura y pueda desarrollarme mejor dentro de una sociedad. Cuando tú precisamente eres asocial y etnocentrista, tú defiendes tu cultura y no te das como ese espacio a aprender más de los demás, de otras culturas, y a veces uno por eso se queda en su mismo círculo social, en su misma cultura, y de pronto no sale, no tiene como tiene uno ese miedo de afrontar otra cultura, de salir del país. Entonces pues eso también aportó mucho a mi lectura. Entonces muchísimas gracias. Quedo atenta a los comentarios. Feliz tarde.